Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa que lleva el epígrafe de Democracia y Regeneración, desmontando el capitalismo de amiguetes. La mesa va a contar con tres ponentes de excepcional valía y reputación, que son conocidos, pero me voy a permitir dar unos trazos de su trayectoria. Elisa de la Nuez es abogada del Estado. Ha prestado sus servicios profesionales en diversos ministerios y en organismos públicos. Tiene experiencia también en la gestión de entidades privadas y también una notable experiencia en el ámbito docente, en universidades públicas y privadas y también en entidades de enseñanza. Seguramente su gran proyección consiste en estar al frente como secretaria general de la Fundación Hay Derecho y también es coeditora de un blog que tiene una enorme fuerza. Me gustaría que me enseñases este libro, que es un libro muy interesante que ha elaborado ella con otros, bajo un seudónimo, Sansón Carrasco, contra el capitalismo clientelar. Yo creo que es un libro verdaderamente interesante. En la distribución de funciones que nos hemos hecho en la mesa, Elisa va a hablar de propuestas genéricas sobre medidas para yugular la corrupción. Manuel Conte, un hombre al que yo, por razones que él ya sabe, aprecio especialmente, es técnico comercial y economista del Estado, es también jurista, tiene una dilatada carrera en el servicio público porque ha sido director general del Tesoro, ha sido secretario de Estado de Economía y ha sido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 2004 y 2007. Pero cuando se habla de Manuel Conte se suele olvidar dos aspectos que para mí son muy importantes en su trayectoria y muy importantes desde el punto de vista social. Es un hombre de extraordinaria cultura que ha escrito unos libros sumamente interesantes sobre realidades sociales y de pensamiento, y es un articulista de una profundidad y de un calado extraordinario en el diario Expansión. A él le va a corresponder hablarnos de las instancias de supervisión, y de control, cómo las tenemos en España, cómo deberían de ser. Andrés Betancor también es un hombre al que yo no le conocía personalmente, o nos hemos conocido muy poco, pero al que leo sistemáticamente también en el diario Expansión, especialmente por los temas de Cataluña. Él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es decir, está en el epicentro del problema nacional que tenemos en este momento en España. Es especialista en Derecho Ambiental, pero no solo especialista en Derecho Ambiental, es un gran conocedor de la jurisdicción contencioso administrativa y le hemos encomendado también que nos hable de la politización de la Administración de Justicia, de la percepción de la Administración de Justicia, y su presentación tendrá algunos slides de PowerPoint que creo que van a ser del mayor interés. Bueno, y para tratar de centrar el escenario de esta mesa, que nos ajustaremos estrictamente al tiempo de 60 minutos que se nos asigna, me gustaría, he estado trabajando tratando de hacer una definición que es la regeneración. Y he llegado a esta, luego me podéis poner verde si os parece, pero la regeneración es resetear el sistema institucional para que desaparezcan los factores criminógenos que procuran casos de corrupción punibles, malas prácticas que generan responsabilidad política o comportamientos fuera de los estándares de una razonable ejemplaridad ciudadana. Es decir, fundamentalmente la regeneración implica
una operación de saneamiento del sistema institucional para eliminar de ella los factores criminógenos. ¿Y qué es un factor criminógeno? Toda aquella circunstancia que hace que se produzca una tendencia a la criminalidad, entendida esta en términos muy amplios. Es un término de carácter penal, pero que deberíamos aplicar también en otras instancias. ¿Cuáles son los factores criminógenos que tenemos en nuestro sistema político-institucional que nos llevan a tener la sensación y la realidad de que hay mucha corrupción, de que incluso puede ser sistémica en nuestro sistema, en nuestro orden institucional? Pues he tratado también de hacer un pequeño listado. En primer lugar, tenemos una cultura social en la que no han arraigado determinados valores de ética cívica. Y esto es muy importante. No estamos hablando de moral, estamos hablando de civismo en el servicio público. Segundo, estamos hablando de un ejercicio arbitrario en muchos momentos de las competencias urbanísticas en el nivel local. Los grandes pelotazos que se están produciendo, que van a bolsillos privados o a financiaciones opacas, proceden del ejercicio incontrolado de las facultades urbanísticas en el nivel local. En segundo lugar, se han suprimido los elementos funcionariales, los cuerpos funcionariales que en ese ámbito local y autonómico podían evitar que, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo se produzcan estas situaciones, concretamente los cuerpos nacionales de secretarios y de interventores. El tercer factor criminógeno es la posibilidad de hacer tantas trampas cuanto se quieran, o por lo menos muy ampliamente y con mucho margen, en la contratación pública, sea de obras, sea de servicios. La contratación pública en España es un auténtico coladero, insisto, y especialmente en el ámbito local y en el ámbito autonómico, mucho menos en el ámbito de la Administración General del Estado. Cuarto factor criminógeno son las incompatibilidades mal definidas y, por lo tanto, la sucesión de conflictos de intereses a los que no se atiende. Quinta, la financiación de los partidos políticos que se comportan como ministerios, con escalafones, con unas dedicaciones financieras al mantenimiento de lo que unos llaman casta, otros llaman trama, y los demás preferimos utilizar un término mucho más, digamos, coloquial y con menos intencionalidad dañina hacia el sistema, que es un exceso de funcionariado en los partidos políticos que implican desembolsos muy importantes. Y otro factor criminógeno, el sexto, seguramente habrá muchos más, es un funcionamiento lento de la administración de la justicia, una justicia que tiene, además, en la percepción pública un fuerte contenido de politización en el nombramiento o designación de jueces, de magistrados, de composición de los órganos colegiados, con el problema de que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, también tiene problemas de politización. Y nos encontramos finalmente ante un asunto tratado por la politología, y termino con esto, que es la de encontrarnos con los colores de la corrupción. Hay una corrupción que es blanca, hay otra que es gris y otra que es negra, y que hay que dar respuestas distintas a cada una de ellas. Esto no es una clasificación que yo haya hecho, es una clasificación que viene ya hecha por la politología. La negra, evidentemente, es la penal, la que merece un reproche taxativo del Código Penal, un delito de malversación, un delito de prevaricación, un delito de tráfico de influencias. La gris plantea problemas de reproche, no se sabe si es un reproche penal o un reproche administrativo. Ahí estaría, por ejemplo, toda la infracción de elusión de impuestos, que no llega a ser delictiva, pero en la que hay
una ingeniería financiera que elude el pago de impuestos, y finalmente está la blanca. Y la blanca tiene muchas formas. Ayer precisamente, ayer le escuchaba a vuestro presidente decir que el transfugismo era una forma de corrupción. Pues efectivamente, el transfugismo se lo escuché en la agencia EFE, quiero decir, en el foro de líderes, que el transfugismo es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción blanca porque tiene un reproche social, pero no tiene una sanción, y debería tenerla. O el nepotismo, es decir, bueno, pues oye, yo contrato a mis amigos y eludo los criterios de mérito, de capacidad, de objetividad. Y quiero terminar también con una reflexión que creo que es importante para todos. Una sociedad que quiera regenerar su sistema institucional como el nuestro, el ciudadano tiene que empezar a aplicarse el cuento por sí mismo. Tenemos una corrupción privada en España que es insoportable. Insoportable. Y solamente quiero dar un dato que se corresponde a estadísticas del año 14, porque no hay otras más actualizadas. Nosotros tenemos una economía sumergida que está entre el 19 y el 22% del Producto Interior Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no paga los impuestos, con IVA o sin IVA, como quiere. No paga los impuestos. Y segundo, y tan importante como no pagar los impuestos, hay también trabajo negro. Por lo tanto, no hay condiciones de dignidad en el trabajo, no hay cotizaciones en la seguridad social, y podemos estar ante una sociedad que aprovecha situaciones de extrema necesidad, por ejemplo, de la inmigración, para generar una riqueza que no paga la cuota que debe al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la reflexión sobre la regeneración no es solamente lo que deben de hacer los políticos y las instituciones, sino lo que tiene que hacer la ciudadanía. Bueno, esta diría sería el escenario general en el que nos encontramos, y si os parece, pues os doy la palabra. Lo que vamos a hacer es que intervengáis durante 8 o 10 minutos cada uno, luego que haya entre vosotros un debate. Si alguno de ustedes quiere formular una pregunta, pues con que levante la mano, alguien se acercará, le entregará una tarjeta y al final reservaremos un tiempo para contestar las preguntas. Elisa, tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, lo primero decir que sí que básicamente estoy de acuerdo con lo que has dicho, con alguna matización. Y vamos a ver, la corrupción efectivamente es un fenómeno complejo. Como tú has dicho, tenemos la corrupción negra, la que es corrupción punible, corrupción gris y corrupción blanca. Y la primera reflexión es que luchar contra estos tres tipos de corrupción no es sencillo. Y una cosa también añadida es que es muy fácil pasar de una corrupción a otra. Estos son como pequeños escalones que uno va dando. Empieza por la blanca, luego vamos a la gris y luego a la negra. Entonces, medidas para luchar contra la corrupción. A ver, no hay una receta mágica, lamento decir, no hay una varita, una ley, una norma que inmediatamente acabe con la corrupción. Pero sí hay mecanismos, hay, formas de hacerlo que llevan su tiempo, pero que tienen, a mi juicio, una enorme ventaja y que pasan todas ellas por lo que yo considero esencial, que es el fortalecimiento institucional. Es decir, nosotros tenemos, como correlato de una democracia de baja calidad, tenemos instituciones débiles. Y esto se nota en que son instituciones, primero, que no siempre hacen bien sus funciones y, segundo, que son fácilmente capturadas por intereses particulares. Pueden ser intereses particulares de la propia clase política o de su clientela, o por intereses particulares de empresas. Por eso yo creo que hay que tener muy claro que para luchar contra la corrupción necesitamos instituciones fuertes. Segunda cuestión que yo creo que también hay que poner de manifiesto, que precisamente, como José Antonio ha hablado de nuestro libro, la corrupción pública es la otra cara de la corrupción privada, ¿no? Y particularmente tiene mucho que ver con esto que nosotros en nuestro libro llamamos el capitalismo clientelar, es decir, unas relaciones económicas que están basadas no en la eficiencia, no en el libre mercado, no en la competencia, sino en la proximidad al poder. Puede ocurrir, como has mencionado tú, en los temas de urbanismo, ocurre mucho en España en la contratación pública,
porque es una contratación donde muchas veces el adjudicatario no va a ser la empresa que ha presentado una mejor oferta en términos económicos o técnicos, sino la que ha tenido mejores relaciones o la que tiene alguna persona importante dentro de la empresa. Esto tiene que ver con las famosas puertas giratorias. Es decir, que tenemos problemas en la contratación pública muy relevantes, están muy detectados, porque todo esto, las buenas noticias es que está muy estudiado, están detectados también a nivel de Unión Europea. Por ejemplo, tiene un informe sobre corrupción con anexos por los distintos países y en España se señalan las debilidades del sistema de contratación pública, lo cual es importante porque nosotros tenemos ahora en el Congreso una ley está tramitando la ley sobre contratación pública, que es transposición de una directiva, y tenemos ahora mismo una oportunidad enorme para revisar todos aquellos problemas que tenemos en la contratación pública, porque tenemos una de las leyes más extensas de Europa, un montón de artículos y, sin embargo, enormes agujeros en la contratación pública. Otro problema también lo tenemos, por supuesto, supongo que hablará Manolo también, de lo que llamamos la captura de los reguladores. Es decir, cuando hay una serie de normas que se hacen no en beneficio de los intereses generales, como debe ser, con independencia de las cuestiones ideológicas, sino de personas o empresas particulares. Esto es muy importante, le dedicamos también bastante tiempo en el libro, porque quiere decir que a veces hay normas con nombres y apellidos, y lo menciono aquí porque lo decimos en el libro. Tenemos una cosa que se llamaba la enmienda Florentino, para que sepan ustedes a qué persona le beneficiaba en ese problema. En una cuestión determinada tenemos leyes que no están atendiendo a las necesidades de todas las personas, insisto, no con independencia de la ideología, sino simplemente porque se hacen en favor de determinados grupos o personas. Esto tiene que ver también con otro aspecto pendiente en España, que es la regulación de los lobbies. En España tenemos unos lobbies potentísimos, lo que no los tenemos es regulados y transparentes. Lo que los tenemos es en el famoso palco del Bernabéu, para entendernos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera idea para luchar contra la corrupción: instituciones fuertes, porque todo poder, tiende a abusar. Todo poder ilimitado o sin contrapesos va a ser siempre extractivo y, por tanto, instituciones que hagan de contrapesos, que además es como están diseñados. No solo los organismos reguladores, el propio Poder Judicial que mencionaba José Antonio es un contrapeso fundamental de la gestión política, pero luego también otras instituciones de las que se habla menos y que me parecen muy relevantes, como el Tribunal de Cuentas, que es otra institución que tiene un papel fundamental, que es el control del gasto público, y que resulta que, como la mayor parte de nuestras instituciones, están colonizadas por los partidos, y cuando digo colonizadas es básicamente repartidos los cargos entre personas cercanas a los grandes partidos, y por tanto difícilmente van a poder hacer bien su función. Por tanto, esa es la primera idea: instituciones fuertes, instituciones profesionales, instituciones que hagan su labor de contrapesos. La siguiente idea, también muy estudiada en la literatura, es una administración profesional y neutral. Esto es una garantía básica contra la corrupción. Yo siempre digo lo mismo: nos gusta hablar de que la corrupción es política. Yo soy funcionaria, como si los funcionarios no tuvieran nada que ver, pero es que los políticos están rodeados de funcionarios o de empleados públicos, que son los que emiten los informes, los que pasan las propuestas, los que están en las mesas de contratación. Es muy difícil, de verdad, que un político él solo pueda hacer, por ejemplo, una actuación como una malversación o un cohecho. Normalmente, y esto es lo que también se ve un poco en la práctica, hay una colaboración por activa o por pasiva de un entorno, de empleados públicos o de funcionarios. Por tanto, que esto no suceda, que estos funcionarios, estos empleados públicos tengan garantías de que pueden decirle que no al político de turno, es esencial. Tú has mencionado, y tienes razón, el caso de los funcionarios en las administraciones locales, ¿no? Los tesoreros, los interventores y los secretarios ahora están un poquito mejor con la reforma del 2013, pero era una situación kafkiana, porque es que dependían literalmente en su puesto y en sus retribuciones de las personas a las que tenían que controlar. Exacto. Yo siempre repito esta idea: el controlador no puede depender del controlado. Todos entendemos que si mi sueldo, mi puesto de trabajo depende de que yo me lleve bien con el jefe, pues es muy difícil que, aunque yo sea un interventor o un secretario o una persona que tiene labores de control, vaya a decir que no a ciertas cosas. Esto es muy complicado porque las personas no somos héroes. Por tanto, garantizar esto es fundamental. Una reflexión también adicional, porque hablamos de los funcionarios controladores y se nos olvidan
que hay más funcionarios que no tienen labores de control. Por ejemplo, yo pertenezco al Cuerpo de Abogados del Estado, pero una asesoría jurídica es también muy importante. Otros funcionarios que a lo mejor, como digo, no son estrictamente controladores, pero que tienen que sentirse también neutrales y profesionales. Y esto realmente en España no es exactamente así. Y hay que decirlo, y lo digo aquí en voz alta y clara, porque es que los puestos más importantes de la Administración son puestos de libre designación, lo que llamamos puestos a dedo. Claro que se dan a funcionarios, tiene uno que ser funcionario, pero ¿cuáles son los criterios para los que se dan? Bueno, pues según las normas deben ser criterios basados en la experiencia profesional, mérito y capacidad. En la práctica esto no es exactamente así. Por tanto, ojo, porque estamos nombrando a nuestros, digamos, los cargos más importantes de la función pública se están nombrando a dedo y otra cosa muy importante, se están cesando a dedo. Es decir, que si yo hago una cosa que no le gusta al ministro, al secretario de Estado, su secretario, me cesan mañana y ponen a una persona, digamos, más conciliadora. El tema retributivo también me gustaría mencionarlo porque se habla menos. No sé si saben hasta qué punto las retribuciones, particularmente de los altos funcionarios, tienen un enorme componente de retribución variable. Esto en principio puede estar bien, porque teóricamente está ligado a objetivos, a productividad, pero en la práctica, si es opaco como lo suele ser, si los objetivos no están claramente delimitados, no tenemos una administración que funcione particularmente con datos y con objetivos, más bien lo contrario, pues pueden ser también un elemento de arbitrariedad importante. Y cuando una parte muy importante de tus retribuciones, menciono por ejemplo un dato porque salió en prensa, los inspectores de Hacienda, aparte de que la mitad de ellos son puestos de libre designación, hasta un 30 y 40% de sus retribuciones son variables. Es una parte muy importante. Si eso no se hace con criterios objetivos, si se hace, digamos, con criterios no se sabe muy bien cuáles, también estás presionando de una forma muy importante a los funcionarios. Y lo último, con respecto al tema de los funcionarios, es el tema también de los expedientes disciplinarios. Si se manejan o se utilizan de una forma arbitraria para atemorizar a ciertas personas, digamos, que no son particularmente conciliadoras o que digamos que ponen trabas a la labor de los superiores jerárquicos, pues también tenemos un problema. Y pongo un caso claro que tenemos también recientemente. Yo formo parte de una plataforma por la independencia del Poder Judicial cuyo portavoz está siendo sujeto a un expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial. Ha estado unos meses que si abrían o no el expediente y finalmente se lo han abierto y con, digamos, unos tintes claramente de que no gusta lo que dice esta persona. Esto son temas que hacen que no tengamos una administración lo suficientemente neutral e independiente y esto en todos los estudios que hay sobre buen gobierno es un elemento fundamental. Y por terminar con este tema de la administración, el totum revolutum que tenemos en España entre las carreras funcionariales y las políticas. Esto se habla poco, pero es también otro elemento que también está estudiado y cito aquí expresamente los trabajos del Instituto de la Calidad del Gobierno de Gotemburgo, que siempre los cito porque hay un profesor español que es Víctor Lapuente, que escribe en El País y habla mucho de estos. Está estudiado que cuanta más implicación hay entre las carreras funcionales y la de los políticos, peor gobernanza y mayor corrupción. Es decir, los políticos tienen que estar ocupando sus cargos políticos y los funcionarios sus cargos funcionariales. Si hay, digamos, un trasvase entre unos y otros, como ocurre en España, vamos a tener también un problema. Insisto, esto está estudiado y los efectos que esto tiene. Más cuestiones que sobre las que hay que trabajar en materia de corrupción. Pues una que ya está trabajando Ciudadanos es la protección de los que denuncian la corrupción. Tenemos un sistema donde los que denuncian la corrupción, muchas veces los que mejor saben si hay corrupción son las personas que están trabajando en un sitio, en los organismos públicos, en las empresas públicas, en las administraciones locales. Lo que ocurre ahora mismo en España es que estas personas sufren un calvario en cuanto denuncian una corrupción de alguien importante, de un partido político importante, una persona importante, pierden el puesto de trabajo si no lo tienen garantizado, es decir, si no son funcionarios. Recuerden que en España tenemos empleados públicos que pueden ser despedidos en el sector público. Por supuesto, el régimen laboral. El régimen laboral, sí. Es que esto también se nos olvida que en el enorme sector público que hay en España el porcentaje de personal laboral es muy importante. Es muy importante. No todo el mundo tiene el derecho al puesto de trabajo o a la garantía del puesto de trabajo de los funcionarios. Bien, estas personas, hemos tenido hace poco en la Fundación, les dimos el premio a los denunciantes del caso Aquamed, que aprovecho para decir que lo único que discrepo con Javier Rojo es que dice que la corrupción es cosa del pasado. El caso Aquamed es del año 2015. Estas personas que eran contratados laborales, ingenieros, que se opusieron a hacer un modificado que había que pagar
una cantidad muy importante que entendía que no estaba justificada, han sido despedidas. Y no solo han sido despedidas, sino que la empresa pública, con dinero de los contribuyentes, está recurriendo todas las decisiones judiciales que por ahora les están siendo favorables en primera instancia. Es decir, ellos han obtenido de un juzgado de lo social el derecho a, digamos, que tienen razón, que han sido despedidos por haber denunciado la corrupción, y la empresa pública está recurriendo esas decisiones. Esto es muy importante saberlo, es decir, es un poco el mundo al revés. Por tanto, si no protegemos a las personas que denuncian la corrupción en beneficio de todos los ciudadanos y que se juegan un poco bastante su futuro profesional y a veces también personal, tenemos un problema muy importante. Y lo digo porque, en particular, lo que te dice cualquier denunciante de la corrupción es que todo el mundo le dice que por qué lo hace, que se está jugando su futuro, que eso no se puede hacer. Y estas denuncias han dado lugar a instrucciones de casos muy importantes sobre corrupción. Por tanto, otra asignatura pendiente y una cosa muy concreta. Por supuesto, transparencia. La transparencia es esencial para que los ciudadanos y, bueno, la oposición y en general otros partidos políticos tengan información. La transparencia es todavía una asignatura pendiente. Es verdad que tenemos ley de transparencia desde el año 2013, tenemos ya un montón de leyes autonómicas también, algunas de ellas mucho más avanzadas que la ley estatal, pero nos sigue rechinando un poco la cultura de la transparencia. Tenemos casos, hace poco también, esto le gustará a José Antonio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de una solicitud de información pública de no sé si es un ciudadano o algún medio, ha dicho que hay que dar cómo se reparten los criterios de reparto de la publicidad institucional, que está regulado. La publicidad institucional no se puede dar como le dé la gana al gobierno de turno. No, hay sentencias. Bueno, todavía no hay sentencias. Sí, en el País Vasco las hay. Vale, pues mira, en el País Vasco las hay porque Egin, en aquellas épocas, recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo y hay una sentencia sobre esto. Entonces, cómo se deben emplear efectivamente criterios objetivos. Era entonces la sala penal del tribunal. Pero yo me refería a la petición de la información. Por supuesto que hay que darla con criterios objetivos. No se dice. Vale, entonces la petición de la información yo lo que... No la revela el gobierno o las administraciones públicas. Bueno, no. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano competente para velar por la transparencia, dice hay que dar esta información y no sé si son 7 o 9 ministerios recurren al contencioso administrativo, a los tribunales de justicia, para que esa información no se dé. Eso quiere decir que el ciudadano al que le ha dado la razón el órgano encargado de velar por la transparencia tiene que gastarse su dinero en ir ahora a un tribunal de justicia para que le den la razón. Todo esto es un poco para ilustrar cómo la cultura de la transparencia cuesta entrar y cómo las administraciones están muchas veces defendiendo la opacidad, insisto, con dinero público. Porque claro, esto es jugar con pólvora del rey. Por tanto, la transparencia, otra asignatura pendiente. Y la rendición de cuentas, que es otra cosa que también se habla mucho. Y no me refiero ya a que la gente, los corruptos, terminen en la cárcel y, a ser posible, devuelvan el dinero. Me refiero a que haya algún tipo de responsabilidad cuando no se hacen las cosas bien. Esa corrupción gris, esa corrupción blanca, simplemente se ha gestionado mal el dinero público. Y esto en España tampoco ocurre. Tenemos unos procedimientos de responsabilidad patrimonial que prácticamente no se utilizan, que están previstos en las normas, no es que no existan, prácticamente no se utilizan. ¿Por qué? Porque si yo le tengo que pedir a una persona que trabaja en mi equipo o a una persona de mi partido ese tipo de responsabilidad, estoy reconociendo que algo se ha hecho mal. Por tanto, prefiero no tocarlo. Tribunal de Cuentas, hay también la posibilidad de la responsabilidad contable, prácticamente inédita, es dificilísimo que haya responsabilidad contable. Por tanto, tenemos conductas que claramente son, por lo menos de esa corrupción blanca o gris, o directamente ilegales, y las personas que las cometen no sufren ninguna consecuencia. No sufren ninguna consecuencia porque no se las cesa ni porque no dimiten. Eso, ya saben ustedes cómo funciona la responsabilidad política en España. Prácticamente tienes que estar con un pie en la cárcel para dimitir. Pero es que lo segundo, tampoco te pasa nada a ti. Es decir, otro caso que suelo poner de ejemplo, hay una condena muy interesante al Tribunal de Cuentas por un tema de nepotismo, una condena en costas, quiere decir que el Tribunal Supremo se harta de decirle al Tribunal de Cuentas, oiga, no haga las cosas así, una condena en costas de 10.000 euros, esa condena en costas la hemos pagado los contribuyentes españoles. Por tanto, no hay ningún incentivo para que las personas directamente afectadas por ese tipo de resoluciones en el futuro lo hagan de otra manera, porque es que no les ha pasado nada, ni ha habido ceses, ni ha habido dimisiones, ni les supone ningún coste personal. Bueno, el tema de la rendición de cuentas hay que trabajarlo.
Ya termino ahora mismo con una última reflexión que sí que quería hacer. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto supone, bueno, pues eso, lo has dicho tú muy bien, y estoy de acuerdo, un reseteamiento institucional, pero quizás las únicas buenas noticias es que yo creo que en España ya estamos en esa tesitura, porque si la corrupción es el segundo problema para los españoles, si, digamos, nos resulta cada vez más insoportable conductas que antes eran tolerables y ahora ya no lo son, yo creo que este es el momento un poco de avanzar en esa dirección. Gracias, Elisa. Como he salido los colores de la corrupción, les voy a leer cómo la trata en un libro que yo creo que fue bueno, La corrupción y política, los costes de la democracia, Javier Pradera, tomada de politólogos alemanes. Dice, la corrupción blanca aparece cuando la mayoría de la opinión de masas y de la élite no cree necesario el castigo de unas prácticas que se mueven dentro de los límites más o menos de lo tolerable. En los casos de corrupción gris, la mayoría suele mostrarse ambigua respecto a la conveniencia de aplicar sanciones y la élite se divide al respecto. Finalmente, la corrupción negra produce un amplio consenso punitivo por una cuestión de principios. Y añade él que, situada entre las violaciones más escandalosas de las reglas establecidas y las corruptelas menores, la corrupción política gris, a medio camino del simple abuso y del derecho penal, plantea los problemas más serios de percepción y de consenso, como nos ha explicado muy bien Elisa. Andrés Betancor, tienes la palabra para hablarnos en este caso de la Administración de Justicia. Pues muchas gracias. En primer lugar, manifestar mi agradecimiento por estar aquí, invitado por el Partido Ciudadanos, en la persona del organizador Toni Roldán, todos los miembros de la Secretaría de Programas, Javier, a Isane y también a Elena, que ha hecho un trabajo espléndido para organizar y celebrar este acto. En segundo lugar, tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para hablar solo 10 minutos. Estoy acostumbrado en la Pompeu Fabra a tener clases de 2 horas. Entonces, el principal obstáculo que tengo es el cómo sintetizar todo lo que se puede decir sobre la independencia judicial en estos 10 minutos. Y como dice el refrán, no hay mejor manera de expresar las cosas que una imagen vale más que 1000 palabras. Me he servido de algunas slides, algunas transparencias, un poco para poder ilustrar qué es lo que quiero decir. Si vuelve al punto de aquí. Primero, cuando hablamos de la independencia judicial, desde el punto de vista técnico, todos entendemos que se refiere a un estatuto jurídico, que es el que disfrutan los jueces, que se refieren al ingreso, al ejercicio de la función y eventualmente su extinción, pero sobre todo está pensando en un término que todos entendemos que es muy potente, que es el de la inamovilidad. Ese estatuto jurídico está relacionado, en definitiva, con el garantizar el que el juez pueda desplegar su función sin que nada lo distraiga de lo que es realmente lo relevante, que es el sometimiento, como dice la Constitución española, el sometimiento al imperio de la ley. Es muy potente los términos que utiliza la Constitución. La Constitución habla de sometimiento y imperio de la ley. Es decir, lo que quiere decir es que la vinculación del juez es extraordinariamente potente, ¿no? Es decir, quiere decir que el juez solo está vinculado a la ley. Frente a esa, digamos, esa realidad técnica, hay que contrastarlo con la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la independencia judicial. Y esto que tienen ustedes aquí es el Eurobarómetro de la Comisión Europea, el Eurobarómetro, que con cierta regularidad pregunta a los ciudadanos de la Unión sobre cómo valora la independencia judicial de los jueces de su Estado. Como ven ustedes, España
según esta encuesta de percepción, esta es una encuesta de abril de este año, que se ha publicado en junio del 2017, España, según esta encuesta, el 85% de los ciudadanos encuestados, de los ciudadanos españoles, consideran que los jueces españoles no son independientes. Es más, un 70 y pico por ciento consideran que no son nada independientes. Eso nos coloca a la altura de Eslovenia, Croacia, Lituania, Letonia, Portugal, incluso Grecia. El panorama no es precisamente muy alentador. Pero lo que sí considera muy significativo y que llamó la atención es que, si ustedes se fijan, el porcentaje de valoración de la intervención pública sobre la justicia, por lo tanto, el compromiso de la independencia de los jueces en relación con la intervención política, en casi todos los países de la Unión supera el 50%. Solamente en el caso español es muy notable la barra correspondiente a la consideración de que los jueces españoles no son nada independientes y que incluso hay una diferencia de 6 puntos respecto a la anterior encuesta. Esto es importante porque yo creo que nos está diciendo algo que debemos tener presente, que es la valoración que hacen los ciudadanos, ya no solamente en la independencia judicial, sino la valoración que hacen los ciudadanos, y se me cae el aparato sobre la legitimidad del Estado. Fijaos qué es lo que valora incluso en la sacrosanta Dinamarca. El porcentaje incluso está por encima del 50%. O sea, todo esto debemos tenerlo presente. Esto por lo que se refiere a la valoración externa, a la percepción que hacen los ciudadanos, la valoración que hacen los ciudadanos de la independencia judicial. Si vamos a la valoración interna, yo no consigo controlar ahora. Si vamos a la valoración interna, que es la valoración que hacen los propios jueces, se pueden fijar ustedes que el resultado es diametralmente opuesto. Los jueces españoles ven que ciertamente la interferencia política tiene un nivel del 40 y pico por ciento, más o menos se mueve en una situación parecida con otros estados. Curiosamente, los jueces españoles valoran la presión mediática casi en un grado equivalente a la presión política. Y este último, que es también importante, que es el cómo puntúan los jueces españoles su independencia, la independencia de todos el sistema judicial español. La puntuación es alrededor más o menos de un 7, ¿no? Una puntuación 7, un 7. Por todo se produce la paradoja, que es interesante, de que más o menos los ciudadanos valoran con un 8 el nivel de dependencia, mientras que los jueces lo valoraron con un 7, ¿no? En fin, estos son los cálculos propios de una persona de letras como soy yo, que los números me produce vértigo, evidentemente. Yo creo que es importante el reflexionar sobre esto, ¿no? Es decir, ¿por qué razón hay esa distancia tan enorme entre la valoración que hacen los ciudadanos y la valoración que hacen los propios jueces respecto de la propia independencia? Máxime cuando la valoración tan negativa de la independencia judicial incluso se puede decir que es incluso superior al 50% en casi todos los estados de la Unión. Y esto me conduce a otra reflexión, que es la distancia entre la valoración y la realidad sentida por los jueces, que en el fondo yo creo que inmediatamente lo asocio con aquella famosa frase de Marx, de Groucho Marx, de por qué dicen amor cuando quieren hablar de sexo. Aquí, en realidad, queremos hablar de jueces cuando en realidad de lo que queremos hablar es de la política.
Porque en el fondo, cuando nos referimos a la independencia judicial, la cuestión de la independencia judicial, en realidad, el tema que más nos preocupa es la politización de la justicia. Y cuando hablamos de la politización de la justicia, yo me pongo muy serio. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con mucha moderación, con mucho tiento. Estamos hablando de más de 5.000 jueces. En este momento, la primera trinchera de defensa del Estado de Derecho frente a lo que se está viviendo en Cataluña es precisamente la trinchera judicial. Precisamente hemos criticado la composición de la Sala de lo Civil y Penal, de los TSJ y la propuesta que los parlamentos autonómicos hacen de al menos uno de sus miembros, y resulta que uno de los miembros propuestos por el Parlamento de Cataluña es precisamente el que ha votado también a favor de la condena del expresidente Artur Mas. Por lo tanto, es muy fácil caer en la simplificación, la realidad es extraordinariamente compleja. El que seamos prudentes es doblemente necesario, porque lo que no podemos hacer es el juego de los secesionistas, alimentando la especie de que España es una democracia de segunda categoría, el Estado español es un Estado fallido, y poco menos que aquí, pues precisamente por eso mismo se quieren ir, porque ellos sí que son la quinta esencia de la democracia. Es falso. ¿Que España tiene un problema de politización de la justicia? Cierto. También hay otros, incluso de primera referencia, como se pone en manifiesto en la encuesta del Eurobarómetro. Y esto me conduce a otra idea, que es, ciertamente la justicia necesita incrementar las murallas de protección frente a la colonización, el intento de colonización por parte de la política, es cierto, y efectivamente hay un enorme consenso respecto de qué es lo que hay que hacer para incrementar esas murallas. Sobre todo si se está en la oposición no hay problema, el consenso es enorme. Primero, la eliminación o la eliminación, que sería tal vez el desideratum más lógico, de las puertas giratorias entre la política y la judicatura. La segunda, lo que se refiere al nombramiento de los jueces y magistrados. Aquí, y sobre este capítulo, sobre este aspecto, fíjense ustedes qué es lo que dicen los jueces españoles respecto a la pregunta. Creo que durante los últimos 2 años algunos o algunas juezas de mi país han sido promovidas sobre la base de criterios distintos que los de capacidad y experiencia. Récord. Este es un tema muy concreto en los que todos participamos. Es decir, no es recomendable que al menos los altos cargos de la magistratura, en general, en particular los altos cargos de la magistratura, pues la prohibición sea fruto de un acto discrecional. Y en ese punto, la plataforma en la que participa Elisa pues, ha sido muy beligerante en ese aspecto y es compartido por todo el mundo. Porque desde el momento en que el nombramiento, la prohibición de los magistrados del Tribunal Supremo, la presidencia de sala, los magistrados, la presidencia de la Audiencia Nacional, la presidencia de las salas, etcétera, etcétera, es fruto de la discrecionalidad. El chalaneo es, no quiero decir casi obligado, ¿no? Como los hechos así lo demuestran, ¿no? El intercambio de cromo está perfectamente acreditado y el Tribunal Supremo ha tenido que anular algunas de las decisiones precisamente por la falta de motivación. Pero es un tema a considerar. Por lo tanto, puertas giratorias, nombramientos reglados y por último el tema más espectacular, que es el cómo se eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Para mí es un tema completamente secundario. Secundario porque en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces federales los nombra el presidente y con el consentimiento, le llama el consentimiento, el acuerdo del Senado. En el Reino Unido los nombra el ministro de resultado de una propuesta de un comité
un comité técnico. Es completamente secundario. Yo creo que si se establece un mecanismo reglado de provisión de esas plazas, el papel del Consejo es incluso perfectamente secundario, ¿no? La importancia del Consejo es directamente proporcional a su poder. Si el poder es discrecional en unos niveles, como estamos viendo, en lo que se refiere a un punto clave, como es el del nombramiento de los altos cargos de la magistratura, es evidente que los partidos políticos tienen un interés muy grande de colonizar el Consejo. Y ya una reflexión final. Sinceramente, más que preocuparme el subir las murallas que protegen el Poder Judicial de la colonización política, yo creo que, como se demuestra en el caso de la corrupción y se demuestra también en lo que se refiere a la independencia judicial, yo creo que aquí lo que estamos viviendo son manifestaciones de una forma muy determinada de ejercicio del poder, ¿no? Una concepción patrimonialista del poder, ¿no? Que tiene distintas manifestaciones. España, yo creo que más que seguir levantando las murallas, que también, la política siempre encontrará un resquicio para terminar contaminando el Poder Judicial. Lo que necesitamos es cambiar la manera o forma de concebir el ejercicio del poder. Indudablemente aquí, y haciendo honor a este seminario y a lo que da título al mismo, indudablemente el liberalismo aporta ese cambio, ¿no? El liberalismo nació como una respuesta a la intolerancia y, indudablemente, hoy la intolerancia ya no es religiosa, la intolerancia es política, el populismo, el secesionismo. Y frente a eso, lo que hay que reivindicar es la radical individualidad, la libertad, y la libertad necesita garantes. Y esos garantes tienen que ser, en el caso de los jueces, independientes para ser imparciales, porque siendo imparciales se puede indudablemente actuar sometido exclusivamente a los dictados de la ley. En definitiva, y con esto finalizo, conclusión número 1. Los ciudadanos perciben de una manera muy crítica la independencia judicial, no solamente en España, tal vez en España excesivamente crítica. No comparto ese diagnóstico que refleja esa encuesta, no es cierto. Estamos hablando de 5.000 jueces, no es cierto, ¿no? Que tal vez ese espíritu crítico está alimentando los fenómenos populistas que estamos viendo. Segunda reflexión, hay que incrementar las murallas de protección de la justicia frente a la colonización política, pero no caigamos en el discurso derrotista de los secesionistas catalanes que poco menos que, bueno, ya lo han dicho, ¿no? Que el Magreb comienza del Ebro para acá, ¿no? En fin. Pero, y tercera reflexión, yo creo que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es un cambio de la manera de ejercer el poder o incluso de concebir el ejercicio del poder para que se vuelva a desplegar lo que son las coordenadas propias de un Estado democrático de derecho, que es precisamente el que está en la Constitución. Es decir, no se trata de pedir lo imposible, se trata simplemente de pedir aquello que está en nuestra Constitución española. Muchas gracias. Con esto. Gracias, Andrés. El tiempo nos atropella, no va a haber posibilidad de hacer debate y solamente podemos escuchar ya la exposición que haga Manuel Conte. Manuel, bueno, adelante. pues me ha pedido José Antonio que hable de las autoridades administrativas independientes, las que regulan el mercado financiero, Banco de España, Comisión de Mercado de Valores, o en el ámbito de los sectores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ¿no? Esas autoridades tienen que ser independientes del Gobierno, en el sentido de que a veces tienen que tomar decisiones que al Gobierno no les gusta y por eso tienen que estar protegidas, de forma que el presidente del Gobierno no pueda cesar al presidente de la CNMV porque ha tomado, y son independientes en ese sentido. Pero por eso hay alguien, por ejemplo, Joaquín Estefanía en El País, recurrentemente a estas autoridades independientes les llama una anomalía democrática. Yo voy a defender la tesis contraria, que precisamente para que una democracia parlamentaria funcione bien es necesario que muchas de estas funciones estén encomendadas a autoridades
a políticas que traten por igual a todos los partidos, ¿no? Voy a referirme primero al mercado financiero y luego al resto de sectores, ¿no? Y haré alguna referencia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En mercados financieros, ahí sí que las ideas las tengo claras y yo creía que los partidos políticos también, porque el PSOE en tiempos, el Partido Popular y yo creo que también Ciudadanos han hecho en algún momento una propuesta muy sensata, que es lo que se llama el modelo de doble vértice, que haya una autoridad que se dedique a la protección del ahorrador, que se llamaba la Comisión Nacional de Servicios Financieros, que sea una especie de CNMV ampliada, y que luego haya otro supervisor que se dedique a la solvencia, a vigilar la solvencia de las entidades financieras, sean compañías de seguros, sean sociedades de valores, sean bancos. Yo creo que ese modelo lo habíamos aceptado en España, casi todos, se practica en el Reino Unido. Y por eso, quiero decir, mi sorpresa cuando a través de unos documentos vi que había conversaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular para proponer otra idea que a mí me parece que es desafortunada y que sería el ejemplo de que un camello es un caballo pintado por un comité, ¿no? Se crea ahí una autoridad independiente de protección del consumidor adicional a la CNMV, que no se sabe cómo se va a relacionar. Luego, seguros se eleva a la categoría de agencia. Yo sinceramente, soy un gran partidario de las autoridades independientes, pero creo que tiene que haber el mínimo número imprescindible. Por eso, me parece muy bien, y ya paso al segundo tema, me parece muy bien lo que ha hecho el PP integrando a todos los reguladores sectoriales, que había una multiplicidad, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Energía, y ya en el gobierno Zapatero, allí había una debacle donde se querían crear 4 o 5 más del sector postal, de los ferrocarriles, bueno, una locura. Yo creo que está muy bien que todos los supervisores sectoriales no financieros estén integrados en una institución que es la Comisión Nacional del Mercado. La cuestión ¿es bueno que la competencia y la regulación sectorial o la supervisión sectorial estén en la misma institución como está ahora? Yo ahí la verdad es que veo pros y contras, no tengo las ideas claras, entiendo que hay una especie de pacto sedicente entre Ciudadanos y el PP en separar esas funciones. Yo sinceramente no sé, hay pros y contras, ¿no? Por otro lado también, aunque yo soy un firme partidario de la economía de mercado y desde luego enemigo del capitalismo de amiguetes, reconozcamos que en algunos sectores, para que un mercado funcione bien y sea competitivo, paradójicamente tiene que haber pocos competidores. Un ejemplo típico lo vemos en el mercado de los medios de comunicación en España. ¿Por qué, quitando Expansión, que es para el que yo escribo, los medios de comunicación son tan malos en España? Pues porque hay demasiados. Y como hay demasiados, son débiles. Y como son débiles, no son independientes. Tiene que haber grandes medios. ¿Por qué el Financial Times es tan bueno? Porque hay uno y luego tiene el Wall Street Journal. Porque el New York, o sea que, y luego además los usuarios debemos estar dispuestos a pagar. Esa idea de gratis total es un disparate. Bueno, yo creo que a veces la antigua Comisión de Competencia era un poco ayatola maximalista. Y hay veces que hay que tener un sentido más práctico, porque a veces, curiosamente, la competencia se fomenta. Por ejemplo, en el mundo de la auditoría siempre se dice qué pocos auditores. Afortunadamente hay pocos auditores, porque el auditor de Madoff solo tenía un cliente y el auditor de Ruiz Mateos también tenía muy pocos clientes. Cuando eres uno de los grandes, precisamente te puedes permitir no auditar las cuentas de una entidad que no te proporciona la información. O sea que, curiosamente, hay veces que es necesario que haya pocos y fuertes en vez de muchos. El minifundismo empresarial, yo creo que en funciones que entrañan una independencia respecto a los supervisados, yo creo que es un problema, ¿no? No me voy a referir porque no tenemos tiempo a la IREF, pero quiero decir dos cosas. Aunque ya no son reguladores de mercado, primero, la Comisión Nacional de Mercados de Competencia tiene una unidad que se está dedicando a temas de contratación pública y yo creo que eso habría que potenciarlo, porque es una institución nacional que tiene una serie de recomendaciones sobre qué hay que hacer en los procesos de contratación pública para que sean competitivos y no haya compadreos. A lo mejor se podían aumentar las funciones que tiene la Comisión Nacional de Competencia en esas tareas. Por otro lado,
otra institución, yo creo, magnífica, que está haciendo un buen papel, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es para fiscal. Yo creo que ahí habría que potenciar las funciones. En España tenemos muchas veces unos controles legalistas del el gasto público y eso está bien porque a veces hay casos de corrupción y se incumplen las normas. Pensemos en los ERES de la Junta de Andalucía. Pero, claro, se nos olvida que a veces es mucho más pernicioso la ineficiencia en el gasto público. O sea, está muy bien luchar contra la corrupción, pero hay gastos que no son corruptos, pero que son un desastre y que son un dispendio. Yo creo que por eso en España tenemos una institución que no ha valido para nada, que es la Agencia de Evaluación de Servicios Públicos, la EVAL, que yo creo esas funciones tendrían que ser absorbidas y potenciadas por la AIREF y que haya un fiscalizador independiente e inclemente sobre la eficiencia de los programas de gastos públicos. Porque ya digo, no nos centremos solo en la corrupción, también la ineficiencia, el mal gasto, porque esa idea ingenua de que echando dinero a las cosas van bien. Por ejemplo, yo creo que en ayuda al desarrollo en tiempos había un dispendio y un desperdicio muy claro. Hay otros programas que son también absolutamente ineficientes. En transportes públicos y en aves, no sé, como ha dicho muchas veces a Ciudadanos en su programa, hemos gastado a lo mejor de forma legítima, pero de forma ineficiente mucho dinero. O sea, que tiene que haber alguien que sea hipercrítico con las decisiones de gasto público en el terreno económico. El Tribunal de Cuentas, desgraciadamente, es una institución que yo la he sufrido en la CNMV. A mí no me gusta nada, aparte porque esté politizada, porque hace unos informes que son unos mamotretos de 200 páginas escritas con mentalidad de funcionario de pipera. Y allí o sea, te lees las 200 páginas y no te enteras si ha habido alguna infracción gorda. Es un totum revolutum y jamás entra en cuestiones de si el gasto era o no eficiente. Bueno, órganos de gobierno de estas instituciones. Es curioso porque siempre se ha pensado que la colegiatura, que haya varios, es mejor que haya uno solo, porque eso divide el poder y así. Y efectivamente así. Es verdad que en la CNMV, la historia de la CNMV, siempre ha sido los problemas de disputas en el seno de ese órgano colegiado. El Consejo entre el presidente y el vicepresidente de la CNMV durante muchos años se pelearon. Lo hemos visto también en la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Ha habido un funcionamiento muy atípico. Y, curiosamente, la AIREF, esa autoridad independiente, es unipersonal. Hay un magnífico presidente de la AIREF, que es José Luis Escrivá, y, curiosamente, en otra institución independiente reciente que ha cambiado de estatuto y ahora ya tiene, yo creo, la consideración de autoridad independiente, que es el FROB, que ya no es un acrónimo, no es un fondo de reestructuración, ahora es FROB a secas y es una autoridad independiente, pues es también unipersonal. Está de nuevo dirigido por un tío súper competente, Jaime Ponce, pero no hay ahí un colegio de consejeros. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Si el procedimiento de selección es bueno, la colegiatura es buena. Pero si hay influencias políticas espurias en el nombramiento, a veces la colegiatura es peor que un nombramiento unipersonal, porque la colegiatura a veces sirve para atar las manos al presidente de la institución, que al final no puede hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí, afortunadamente, por hablar de cosas buenas, la llegada de Ciudadanos en esta legislatura ha tenido como efecto favorable que ya hay una institución, la CNMV, cuyo presidente es un abogado del Estado y un profesional, y además el que escribió la Ley de Mercado de Valores en el año 88, súper cualificado, y yo creo que ese es un mérito de estos diálogos entre el Gobierno y el ministro Guindos y Ciudadanos. En ausencia de ese diálogo, yo creo que estaba predestinada a ser presidenta de la CNMV una exdiputada del Partido Popular, que no le llega ni a la suela del zapato al actual presidente. O sea que en eso también felicitémonos. Pero una idea muy buena que se ha debatido entre Ciudadanos y el PP, según tengo entendido, es que haya un comité de selección de filtro de los candidatos, que juega un poco, yo creo, las mismas funciones que las comisiones de nombramiento en las sociedades cotizadas. Lo que hay que tener claro es que el nombramiento
tiene que ser una competencia del Gobierno. Esa idea de que los nombre el Parlamento y tal, bueno, yo creo que primero es inconstitucional porque no casa muy bien con el artículo 96 de la Constitución, pero luego es un disparate. Lo que tiene que hacer el Parlamento es una labor de fiscalización y unas audiencias del candidato elegido. Pero esa idea de que haya un comité de selección que o nomine o revise los candidatos que el Gobierno tiene intención, a mí me parece buena. Si tiene que estar integrado por un magistrado del Tribunal Supremo y un miembro un letrado del Consejo de Estado, un consejero de Estado, bueno, es debatible, pero yo creo que es bueno. Y desde luego es bueno que en esos comités ad hoc que filtren los posibles candidatos haya antiguos altos directivos o presidentes de esas instituciones. Yo creo, por ejemplo, yo a la hora de elegir un presidente de la CNMV futura, pues creo que yo a lo mejor podía contribuir a la hora de debatir sobre quiénes podían ser los candidatos idóneos. Transparencia, cuidado. Porque la transparencia es una palabra que es muy bonita, pero a veces puede ser deletérea. Y, en particular, en cuestiones de reclutamiento, la transparencia se tiene que limitar a dos casos. Las bases de lo que se pide, que se sepa que hay una vacante y que se inviten a los candidatos, y luego hay que decir únicamente quién es el candidato nominado y que ese candidato se tenga que fajar en la Comisión de Economía. Pretender que haya transparencia de quiénes son los candidatos y qué evaluación ha hecho de ellos el comité de selección, bueno, es una locura que espantaría a cualquier candidato valioso. En estos órganos no son como las primarias en un partido, que el que quiere concurrir a unas primarias, a unas elecciones, tiene que ir allí a pecho descubierto y hay 5 y gana 1 y los otros 4. En el mundo profesional, ningún profesional mínimamente cualificado se va a prestar a que le digan, oye, ¿tú quieres ser candidato? Sí, vale. Bueno, pues ahora vamos a someter tu candidatura a una comisión y allí la comisión va a hacer un informe público diciendo que no sabes inglés, que estás un poco flojo en regulación y tal, y que nada, fuera. Y luego, por otro lado, hay otra cuestión, que en las candidaturas puede haber un proceso de selección adversa. El mejor candidato a lo mejor es el que no se presenta. Por eso estos comités, como las comisiones de nombramientos en las sociedades cotizadas, tienen que ser activas y tienen que buscar, porque el buen candidato muchas veces está ocupado en sus temas y le importa un pito, yo candidato a eso, nada. No, oye, es que tú eres el candidato, con lo cual hay que ser proactivo. Y a veces el que tiene demasiado interés en ser candidato a un puesto es el menos cualificado para ello, ¿no? Con lo cual, cuidado con la transparencia. También cuidado. Un minuto, Manolo. Bueno, puertas giratorias, otro peligro. Yo creo que hay que ser extremadamente estricto con los conflictos de interés y, desde luego, las normas que durante 2 años después de salir. Pero bueno, tampoco seamos tan ayatolas. Es decir, el que pasa por la política ya imprime carácter como el sacerdocio y ese ya lleva la etiqueta político para siempre. Un ejemplo, y además yo creo que el libro de Lisa es magnífico, pero yo discrepo algunas cosas. Por ejemplo, llamar a Cristina Garmendia política, políticos en el IBEX, Cristina Garmendia, yo creo que hay que decir al revés. O sea, una profesional supercualificada nos hizo el favor a los españoles de ser ministra durante unos años y luego vuelve a su vida profesional. Decir, no, es que es una política en el IBEX. Bueno, Jaime Pérez Renoval es un magnífico abogado del Estado que estaba en el Santander, también nos hizo el favor a los españoles de estar en presidencia del Gobierno unos años. Vuelve eso, lejos de ser el caso de Sebastián Albella, que dice el diputado Saura, es una puerta giratoria inversa. Dice, oye, qué bien que un abogado tan supercualificado pase a ocupar una función pública. Yo, cuando hablábamos de la autonomía y la independencia de los organismos y del Banco Central Europeo, yo decía, oye, ¿por qué no apretamos un poquito más las tuercas y, para garantizar la independencia del todo, ya exijamos el celibato? Porque es que a lo mejor puede haber que en las disputas y en las conversaciones conyugales se contamine el consejero. Bueno, tendría más cosas, pero yo ya concluyo con una idea esencial. Uno de los problemas que tenemos en España es que el Parlamento, yo creo que no está a la altura para lograr la rendición de cuentas de las autoridades independientes. El reglamento del Congreso es de la época de López Rodó, es de las Cortes franquistas y no está acostumbrado. Las autoridades independientes no están. Yo creo que es un instrumento valiosísimo que los diputados tendrían que utilizar continuamente, porque son instituciones que proporcionan una información igual a todos los diputados, seas del Gobierno, seas de la oposición, y eso precisamente lo que hace es vivificar el debate político.
Bueno, hemos terminado. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Elisa. Gracias.